su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Hermanos y hermanas, es un gusto saludarles. Dios me les bendiga grandemente. Aquí desde Advenimiento TV y Radio Advenimiento les saludamos en esta hora y deseamos que Dios les dé un bonito día, como siempre lo deseamos para todos. Tengo el gusto de desarrollar la lección de hoy con mis hermanos aquí, Noemí Reyes y Joselito Rentería. ¿Cómo están ustedes? Muy bendecidos, pastor. Muy buenos días. Estamos muy contentos de estar aquí en esta mañana con usted para dar estudio a esta lección, ya la número 13, la última de este trimestre. Amén. ¿Cómo está usted, pastor? Yo también, pastor, gracias. Me siento muy contento de poder estar para el estudio de este día. Amén. Bueno, hermanos, llegamos a la lección número 13, la última del trimestre. ¿Cómo le pareció, hermana Noemí, esta lección que estudiamos este trimestre? Pues para mí esta lección estuvo muy, muy hermosa, pastor. Y lo más importante que pude ver en esta lección son las promesas de nuestro Señor Jesucristo, cómo a nosotros podemos ser liberados de tanta opresión, ¿verdad?, que este mundo de pecado tiene para nosotros los hijos de Dios. Pero a través de su palabra nosotros vemos que tenemos una promesa muy grande. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, quien nos libera de todo pecado, de toda angustia. Él es nuestro libertador, Él es todo para nosotros. Amén. Nosotros podemos ver a través del estudio de esta lección que si nosotros estamos confiando en el Señor y estamos esperando su segunda venida, tenemos un libertador que nos libera de todo sufrimiento. Amén. ¿Cuál ha sido su impresión este trimestre? Sin duda alguna, cada lección que llega a nosotros en cada trimestre deja para nosotros una enseñanza muy, muy eficaz, ¿no?, para nosotros. Aumenta nuestra fe, nuestra seguridad en que Dios es nuestro Salvador, nuestro libertador. Este trimestre pues estuvimos estudiando, ¿verdad?, cómo el Señor libertó a su pueblo en el pasado, cómo el Señor libertó a aquellos que por fe le sirvieron. Y nos damos cuenta que eso nos da la seguridad para que en el tiempo del fin su pueblo no será la excepción, el Señor nos libertará también. Una enseñanza muy grande, pastor, que sin duda alguna debe fortalecer nuestra fe más en la palabra de Dios. Amén. Efectivamente, hermanos, el tema de la liberación fue un tema tratado de una manera exhaustiva durante todo el trimestre. Agradezco sinceramente a los autores de esta lección y los felicito, no sé quiénes serán, pero la verdad eligieron un buen tema porque pues de una manera detallada vimos cómo realmente el Señor se ha manifestado a lo largo de la historia y se sigue manifestando en la vida de sus hijos, liberándolos de diferentes áreas, en diferentes situaciones y circunstancias. Así que fue un tema que estoy seguro trajo mucha edificación y fortaleza a la vida de todos los que estudiamos la palabra de Dios. Bueno, llegó el momento entonces de orar para estudiar la última que corresponde a este trimestre, la última lección, y voy a pedir al pastor Joselito que nos dirija en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, previo a abrir su palabra a este momento para el estudio de hoy, queremos pedirle de su ayuda. Así es. Señor, que el escudriñar su palabra a través de esta lección, que ha sido de todo este trimestre, ha sido muy importante para nosotros, Señor, que al finalizar, Señor, este estudio de esta semana pueda quedarnos, Señor, un recuerdo dulce de sus promesas, un recuerdo, Señor, de que usted siempre está ahí para con nosotros. Así es, Padre. Gracias, Señor, bendiga este estudio y bendiga a nuestros hermanos, los cuales también han de escucharlo, y diríjanos a través del Espíritu Santo. Lo Amén. pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Después de haber visto durante 3 meses diferentes maneras de cómo Dios libera a sus hijos, la lección para esta última semana del trimestre nos viene a decir que finalmente vamos a vivir con ese libertador.
en el hogar con nuestro libertador, es el título de la lección para esta semana. Y hermana Noemí, ¿cuál será el ambiente que se respirará en ese hogar con nuestro libertador? Será un ambiente muy hermoso, pastor, un ambiente lleno de felicidad, donde ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor y pues vamos a ser todos muy felices. Amén. Sí. Efectivamente, así lo dice el versículo de memoria. ¿Qué le parece si lo lee para nosotros? Dice, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Isaías 68. ¿Qué le parece, Pastor Rosalito? ¿Quién no querrá vivir en algo así? Hoy en día vivimos en un mundo donde afrontamos cada día el peligro de la maldad, la violencia, los robos, la destrucción, la muerte, la enfermedad. Aquí en la palabra de Dios se nos presenta una tierra muy diferente, donde nada de esto va a existir, sino que dice que tus muros llamarás salvación y tus puertas alabanza. Es una promesa de la palabra de Dios que pues ya estamos casi palpando, pastor, por medio de la fe. Saben, hermanos, que cuando leo este versículo que dice que a tus puertas le llamarás alabanza, pienso en un lugar, hermanos, donde todo el que entra cantando y oye a otros que Amén. cantan. Como dijo la hermana Noemí, ese es un lugar donde hay felicidad, hay gozo, hay alabanza, donde los muros no es necesario que hayan garitones allí Cerrojos. con un soldado, con una metralleta cuidando. No, hermanos, donde los muros se les llama salvación por lo seguro que se está dentro de ellos. Ese es el hogar donde finalmente nuestro libertador nos va a llevar. El día glorioso, cuando Él venga a libertarnos en definitiva, hermanos, nos llevará a este lugar donde no habrá violencia, donde no habrá destrucción, donde el territorio no experimentará ningún quebranto, donde los muros son salvación y las puertas para entrar a dichos muros son puertas de alabanza. Amén. Qué hermoso será Amén. esto. Hermano, Emi, ¿qué nos dice el don profético acerca de esta felicidad? Pues mire, pastor, en el libro La maravillosa gracia de Dios, página 351 y 363 dice, llega el día en que la batalla ha sido peleada, la victoria ganada, la voluntad de Dios ha de ser hecha en la tierra como es hecha en el cielo. Entonces las naciones no reconocerán otra ley que la del cielo. Todos formarán una familia feliz y unida, revestidos con las vestiduras de alabanza y agradecimiento en el manto de justicia de Cristo. Amén. ¿Qué le parece? Hermoso. Esto es algo muy hermoso, pastor, porque me gusta mucho como dice, ¿verdad?, que en aquel día nuestra protección va a ser el manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ya todo, no vamos a reconocer otra ley, sino que la ley del cielo. Todos formaremos una familia feliz, todos estaremos unánimes, todos en un mismo pensamiento. Gloria al Señor. ¿Qué le parece, pastor? Es un día que debemos de añorar, ¿no? Una oportunidad que exactamente. nosotros no debemos perdernos. Saber que pues la batalla será terminada y la victoria será ganada. Está hablando de la batalla, la victoria entre el bien y el mal. Y al fin Cristo será vencedor y todos los redimidos pues gozarán de esta bendición. Amén. La alabanza aquí es presentada en el don profético como que si fuera un Vestimenta. vestido, una vestimenta. Imagínense ustedes, familias felices, familias que están revestidos de alabanza, llenos de agradecimiento, porque tienen el manto de la justicia de Cristo. Amén. Esto es, hermanos, lo que se va a respirar en el hogar con nuestro libertador. Después de haber visto las diferentes áreas en las que Dios ha manifestado su brazo para liberar, hermanos, este será el momento culminante. Este será el lugar a donde tú no te puedes perder de ir. Este será el lugar donde completamente disfrutarás la felicidad para siempre. Pero mientras ese día llega, no vamos a negar
que pruebas están siempre a la orden del día. Pero Pastor Joselito, ¿será que esa felicidad que vamos a ir a experimentar allá en el hogar con nuestro libertador, todavía aquí, a pesar de las pruebas, se puede esa felicidad experimentar? Sin duda alguna, pastor. Sí. Estamos ya viendo que estamos llegando al final de la jornada. Y siempre por regular, al final de la jornada, en parte es lo más difícil, pero también es lo más cerca. Y cuando vemos que estamos al final de la jornada, podemos palpar, podemos ver estas grandes promesas que hemos estado comentando aquí. Y pues no va a ser tanto el camino difícil que se tornará, sino que ya viendo por medio de la fe, casi tocando la ciudad de nuestro hogar, que el libertador estará con nosotros, que el libertador nos ofrece, hermanos, pues pienso que nos debemos de regocijar. Es un motivo de regocijo. Amén. Y así lo dice, Amén. pastor, la actitud que debemos tener nosotros en estos momentos, cuando estamos por obtener esa bendita promesa que el profeta Habacuc nos registra allí, cuál debe ser la actitud del cristiano, en Habacuc 3, 17 y 18. Habacuc 3, 17 y 18. Dice de esta manera: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Note la actitud que debe tener el Hijo de Dios ante una situación tan difícil. Aquí dice que aunque no haya nada, aunque parezca que todo está perdido, la actitud del cristiano en el final de la jornada debe ser una actitud de alegría, una actitud de gozo. ¿Por qué? Porque estamos confiando en el Señor, que es nuestra fortaleza, el Señor que es el Dios de nuestra salvación. Ese debe ser nuestro gozo, pues ya casi por obtener, como mencioné, estas hermosas, bienaventuradas promesas que estamos viendo. Aunque todo esto falte, dijo el profeta, con todo eso yo me alegraré en el Señor. Así es, hermanos. El tema del regocijo es el que estaremos toda esta semana estudiando, porque eso es lo que vamos a experimentar allá en el cielo con nuestro libertador. Pero desde ya nosotros podemos experimentarlo aún en medio de las pruebas. Por eso es que la lección ya de hoy domingo tiene por título regocijándose en las pruebas. Como dice aquí Habacuc, que lo hicieron ellos cuando todo estaba devastado, a pesar de que Babilonia iba a dejar la nación en ese caos, donde la higuera no iba a florecer, las vides no iban a tener frutos, iba a faltar el producto del olivo, los labrados no iban a dar mantenimiento, donde las ovejas serían quitadas de la majada, aunque ya no hubieran vacas en los corrales. Habacuc decía, con todo eso nos vamos a alegrar en Jehová y nos vamos a gozar en el Dios de nuestra salvación. Hermana Noemí, ¿usted cree que es posible esto? ¿Usted cree que a pesar de las luchas y dificultades que tengamos, podemos gozarnos realmente en el Señor? Sí, claro que sí, pastor, porque cuando nosotros tenemos fe en el Señor más que todo, nosotros podemos confiar de que aunque falte todo, si Dios está con nosotros, nada podrá faltarnos. Nosotros podemos ver aquí aún, ¿verdad?, cuando el profeta Habacuc estaba ¿cómo le diré?, afligido por esa situación que estaban viviendo, pero la fe de él no desmayaba. Él estaba completamente, ¿cómo le diré, pastor?, confiando en el Señor, de que aunque todo falte, aunque no tuviera todo lo necesario, con todo eso ellos iban a adorar a Jehová. Amén. Con todo eso ellos se iban a alegrar en el Señor. Y hoy en día también nosotros, si nosotros tenemos fe en el Señor, aunque falten todo, aunque se nos vengan los problemas, pero si nosotros
confiamos en el Señor, pastor, nosotros con todo eso vamos a venir y vamos a adorar al Señor con gozo. Y Pablo lo reafirma, ¿no es Sí, cierto? ¿Qué le parece si exactamente. lee para nosotros Filipenses 4:4 para mirar cómo el apóstol nos exhorta a esto de que nos regocijemos? Claro que sí. Filipenses 4:4. Bueno, Filipenses 4:4 dice, perdón, estoy en Efesios. Mientras meditamos en estas promesas, pastor, ¿sabe que viene a mi mente la actitud que tuvo Juan cuando fueron encarcelados y azotados? Dice que ellos estaban cantando, estaban gozándose. Es el espíritu del cristiano, ese es el espíritu que debe tener el cristiano hoy en este tiempo, cuando enfrentará las pruebas. Y así vemos también, por ejemplo, aunque no están en el canon bíblico, en el tiempo de la Edad Media, esos hombres de la Reforma que se sometieron por la verdad murieron cantando. Exacto. Entonces, ¿cómo gozarse en las pruebas? Es una manera de dar testimonio, de testificar que un hijo de Dios se goza en la pobreza, como en la riqueza, pero también como en las pruebas, en las dificultades. Exactamente. Y este versículo que va a leer la hermanita, pues la palabra de Dios nos dice cuándo debemos regocijarnos. A ver, hermano. Exactamente, dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Exactamente. Siempre. El regocijo, hermanos, este es un fruto del Espíritu Santo, Así el es. gozo. Y si nosotros, pues casi siempre nuestra reacción es de tristeza todo el tiempo ante los problemas, ante las dificultades, eso significa que ese fruto del Espíritu no lo tenemos. Y necesitamos pedirlo, hermanos. Necesitamos orarle al Señor para que nos conceda el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que podamos regocijarnos en medio de las pruebas, como lo hicieron los mártires, como lo hicieron esos hombres que en la Edad Media morían por ser fieles a la verdad. Pablo dice, se los exhorto, regocíjense en el Señor siempre, y se los vuelvo a repetir, regocíjense. Es interesante que habían dos hermanas que eran unas grandes guerreras, fieles colaboradoras de Pablo, y eran las hermanas Evodia y Síntique, y ellas son mencionadas en el verso 2. Decía Pablo, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, porque resultaba que para estos días las hermanas habían entrado en algunas diferencias, por asuntos de liderazgo a lo mejor, por asuntos de la manera de cómo hacer la obra de Dios. Resulta que Evodia y Síntique pues estaban en un desacuerdo, y Pablo les rogaba de que volvieran a ser de un mismo sentir, y pues también en ese sentido le rogaba, dice, a otro que pues había sido un gran fiel compañero, que le ayudara a estas hermanas para que buscaran la reconciliación. Y en medio de este asunto, en medio de este problema, es que Pablo viene y les dice, regocíjense, hermanos. Otra vez se los digo, regocíjense. En otras palabras, no estén en desacuerdos, no estén en discordias, no estén en divisiones, gócense. El gozo, hermanos, el gozo es algo muy importante y va a ser el tema de la semana, el gozo, porque esta es la antesala, hermanos, del gran gozo que experimentaremos allá en el hogar con nuestro libertador. De manera que la actitud de estar alegres, la actitud de estar felices, aún en medio de las pruebas y de los problemas, es algo por lo cual este día vamos a orar para que el Señor nos la conceda. El don de profecía, no sé, Pastor Joselito, si usted lee la primera nota de Lugares Celestiales, página 123. Claro, sí. Mire lo que nos dice, conforme a lo que estamos viendo, dice el Espíritu Profecía, dice, los hijos de Dios pueden gozarse en todas las cosas y en todo tiempo, cuando vienen problemas y dificultades. Creyendo en la sabia providencia de Dios, podéis estar gozosos. Esta parte me llama la atención, pastor, porque parece irracional que ante un problema, una dificultad, el mundo no lo entiende, y aún tal vez nosotros como cristianos, que nos podemos gozar en las dificultades, en las pruebas. Pero el Señor nos dice en su palabra, y aquí en el Espíritu Profecía, que debemos gozarnos en las pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué hemos de estar tristes si sabemos que Dios, en quien creemos? Quiero decir las palabras que decía mi tío,
Yo tenía un tío, dice, mira, dice, yo no me preocupo por lo que tiene solución. ¿Para qué me preocupo si tiene solución? Tampoco me preocupo por lo que no tiene solución, pues si no tiene la solución, ¿para qué me preocupo? En cierta manera, él tenía un pensamiento positivo. Y en esta es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos, siempre un pensamiento positivo en las dificultades, en las pruebas. Ya vimos al profeta Habacuc, y aquí la sierva del Señor nos está diciendo lo mismo, o sea, que los hijos de Dios pueden gozarse en todas las cosas. Y para eso, pues creo yo que debemos poner a trabajar el dominio propio también, bastante en eso, porque ¿cómo gozarse en una prueba? El mundo no lo entiende, pero cuando nosotros somos hijos del Señor, vamos a sentir, debemos sentir ese gozo. Mencioné algunos personajes anteriormente, cómo se gozaban. Sigue diciendo la sierva del Señor, dice, no necesitáis un feliz vuelo del sentimiento, sino que por fe podéis descansar en las promesas mismo de acción de gracias. Mire, aquí tenemos una clave. Cuando hay un problema, cantemos. Cuando hay una dificultad, cantemos, oremos. No quiere decir que debemos andar brincando de gozo, ¿no? Pero regocijarnos es regocijarnos en un espíritu con Amén. el Señor, Sí. un espíritu de alabanza al Señor. Ya vimos que la alabanza debe ser nuestra vestimenta. Eso quiere decir que debe ser nuestra manera de ser cuando hay momentos difíciles. La alabanza debe ser expresada con gozo, con ánimo, porque, pastor, ¿cuántos de nosotros no, cuando hemos estado tristes o hemos pasado por momentos difíciles y cantamos un canto, no, aquel canto nos trae paz y tranquilidad, Sí. y también nos Ajá. trae gozo y dice, Señor, alabado sea tu nombre, porque Amén. ahora estaba triste, estaba deprimido, he cantado este canto y me ha dado ánimo. Y entonces en ese creo que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios nos están dando una clave para poder vencer, porque el enemigo sabe que cuando él trae a un cristiano para abajo, lo va a llevar y lo va a llevar hasta que lo destruya. Pero cuando nosotros le creemos a la palabra del Señor, el Señor creo que nos va a dar la salida. Y esta es una manera de tener una actitud positiva. Amén. Bueno, hablando de pruebas, hermana Noemí, ¿será que Cristo pues también fue probado y aún en medio de esas pruebas pudo haber experimentado el verdadero gozo? Claro que sí, el Señor fue probado en todo. Y nosotros a lo largo de las Sagradas Escrituras podemos ver, pastor, cómo el Señor fue probado en muchas cosas. Y vemos, ¿verdad?, que Él todo lo soportó. Y Él en todo lo que su Padre decidió para Él se gozó en esas pruebas. Y aquí nosotros en el espíritu de profecía podemos ver, ¿verdad?, todo lo que el Señor Jesús pasó, y aún con esto Él se gozó en todo. ¿Qué dice entonces la siguiente nota? Mire, dice la siguiente nota: la presencia del Padre rodeaba a Cristo y nada le sucedía que Dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Esto era fuente de consuelo para Cristo, y lo es también para nosotros. El que está lleno del Espíritu de Cristo vive en Cristo. Lo que le suceda viene del Salvador, que le rodea con su presencia. Nada podrá tocarle sin permiso del Señor. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo en una palabra contribuye a nuestro bien. Todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien. Aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que todo lo que venga es para nuestro bien si nosotros realmente dependemos de Dios. Vemos aquí como el Señor Jesucristo, ¿verdad?, dependió de su Padre, y todo dice que todo lo que le llegó a el Señor, ¿verdad?, el Señor lo padeció porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, todo lo que el Señor permita que nos pase va a ser para nuestro bien. Así es. Pastor. Algo que me llama la atención aquí, pastor, es que no debemos olvidar, como dice aquí, dice que la presencia del Padre rodeaba a Cristo. Y cuando la presencia del Padre nos rodea, Cristo siempre dijo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Sí. Y en este concepto dice que nada de lo que le sucedía
Nada de lo que le sucedía que Dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Eso le daba gozo a Cristo. Exactamente. Porque sabía que si algo, es más, el Señor decía, ahí en Hebreos capítulo 12, decía que por el gozo puesto delante de Él, dice que menospreció la cruz, lo tuvo por en poco por el gozo de dar su vida para salvarnos. Amén. Así también debe ser nuestra actitud. Si nuestro testimonio en medio de la prueba es para que a otras personas salven, eso debe ser más gozo para nosotros que cualquier otro gozo que podamos alcanzar en este mundo, ¿no? Nosotros, cuando ustedes son testigos, pastor, y la hermana Noemí, somos testigos de que nos da mucho gozo cuando una persona dice, escuchamos la verdad por los medios que están transmitiendo. Sí, amén, gloria y eso a nos da gozo, nos da gozo. No nos, ¿cómo quisiera decirle? Sentimos alegría. Y aquí, pues, en favor del mundo, el Señor Jesús, cada cosa que el Padre permitiera que le pasara, si era en favor de la salvación del ser humano, eso le daba gozo al Señor. Sí. Así es. Bueno, mis hermanos, tengamos en cuenta que si estamos pasando en este momento por alguna prueba, en cierta manera el Señor pues la ha permitido que llegue para que nosotros podamos tener esa confianza de que su amor y su consuelo están a nuestro lado. Amén. Interesante lo que hemos leído aquí, que la presencia del Padre rodeaba a Cristo y nada le sucedía, que Dios en su infinito amor no permitiera para bendición del mundo. Algunas veces el Señor permite, hermanos, que nosotros padezcamos algunas situaciones difíciles, algunas tristezas, algunas pruebas, pero el Señor lo hace pensando en que nosotros de esa manera podamos desarrollar el carácter, que de esa manera nosotros podamos reflejarle a Él, que podamos aprender, hermanos, a desarrollar paciencia. Y siempre debemos de tener en mente que si estamos con Dios, si le amamos, todas las cosas finalmente serán para nuestro bien. De manera que encaremos todo lo que esté difícil en este momento, encarémoslo, hermanos, con la actitud que nos ha dado el Señor ahora, como es la actitud de gozo, de alabanza, y esa no puede venir si no es dada por el Espíritu Santo, y esa no puede venir si no se obtiene a través de un desarrollo de confianza en el Señor. Así que el regocijo que experimentaremos en la tierra nueva, hermanos, orémosle a Dios para que lo experimentemos desde ya, aún en medio de las pruebas. Amén. Hay que regocijarnos en las pruebas como antesala de la gran gloria que tendremos después. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé este gozo. ¿Qué les parece? Vamos a arrodillarnos. Amado Padre, cuánto te agradecemos de saber anticipadamente que en el hogar donde tú nos vas a llevar experimentaremos la alabanza por las puertas, por los muros, por todas partes, porque todo, Señor, será felicidad. Queremos, Señor, rogarte que no nos vayamos a quedar aquí en este mundo, sino que tengamos la dicha de llegar allí contigo. Pero mientras ese día llega, sabemos, Padre, que aquí tenemos que enfrentar algunos problemas, algunas dificultades, algunas pruebas, pero en medio de todo esto, tu palabra nos demanda y nos enseña que tenemos que tener una actitud de alegría, de gozo, de regocijo. Pero Padre, tú nos conoces, sabes qué frágiles somos y sabes que muchas veces lo que menos manifestamos es regocijo en medio de las pruebas. Manifestamos quejas, manifestamos, Señor, pues lamentos. Y Padre, ¿cómo podemos hacer que esto sea real? Lo hemos leído, pero ¿cómo podemos experimentarlo de verdad? Sin duda, Señor, estando seguros que si tú estás con nosotros, que si tú nos acompañas en este camino, todo finalmente nos va a salir bien. De manera que, Señor, te rogamos que aumentes nuestra fe y que creamos en esta palabra y que estemos, Señor, 100% convencidos de que tú nos vas a sacar adelante por muy difícil que sea la prueba. Te rogamos que nos ayudes para que el gozo que tenemos que tener en circunstancias adversas, Señor, venga de ti. Que ese gozo sea dado como un fruto del Espíritu. Te pedimos, Padre, que nos llenes de gozo, que nos llenes, Señor, de la actitud correcta
de manera que la próxima vez que nos veamos tentados o probados, esto venga a la memoria y venga, Señor, de nuestro interior, esa paz, esa tranquilidad, esa alegría, y que nosotros, Padre, nos dé la seguridad que saldremos victoriosos de eso. Gracias, Padre. Lo pedimos que nos ayudes a ser gozosos y alegres en las pruebas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y le